Silvia Ibarzábal. Ella es vicepresidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en la Argentina. Silvia, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ayer evidentemente los dos, entre muchos otros, leímos la carta que Juan Domingo Perón, presidente de la Nación, envía a todo el personal militar que combatió en el intento de toma por parte del ERP del cuartel de Azul, allí donde, bueno, una de las víctimas fue su padre, de un tema que todavía en la sociedad argentina hoy, la verdad cuesta mucho poder ponerlo en perspectiva, de qué era lo que vivía la Argentina en aquellos años y cuáles eran las posiciones del propio Perón con respecto de todo esto. En ese texto, Perón claramente habla de la aniquilación hasta el último de estos psicópatas, algo que en realidad es bastante suave con respecto del discurso que había pronunciado el propio Perón en relación a este tema, ¿no? Bueno, sí, es bueno recordar que este sangriento ataque ocurrió durante un gobierno constitucional y yo quiero detenerme sobre esto porque al ser Perón un militar, las generaciones más jóvenes pueden confundir el tipo de gobierno en el que estábamos, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Sí, este hecho fue el que despertó uno de los, si no el discurso más sangriento del Perón. Y creo que es un hecho emblemático que marca un antes y un después para todos los argentinos. Y que en época de aniversarios de estos acontecimientos. Y después se mantiene el silencio. Creo que hay una premeditación en esta mirada sesgada del pasado, que como usted bien decía, es lo que detiene también el presente y el futuro de los argentinos, ¿no? Sí, sí, bueno, estamos verdaderamente, yo sostengo que estamos metidos en una especie de rulo atemporal donde el presente, digamos, el pasado se hace presente permanentemente y probablemente este sea uno de esos casos, y esto es porque el pasado no se ha podido resolver conforme a los hechos, sino conforme a un ideario de ruta ideológica, ¿no? Hoy cuando venía para acá pensaba, digo, si en algún momento no habrá que hacer un memorial, un cenotafio, algo que honre a todos los conscriptos caídos y asesinados por el ERP y por Montoneros en los distintos intentos de toma de los distintos cuarteles hasta llegar al intento de la toma del cuartel de la Tablada por parte del MTP, ¿no? Sí, que se cumple un aniversario ahora el 23. Exactamente. Y que aparte fue un atentado que nosotros pudimos ver por televisión, cosa que no pasó con los otros. Sí, el tema está presente, es increíble, pero a más de 50 años estamos hablando de esto. Y está presente en el sentido de, como es un tema que tiene varias aristas, el número de desaparecidos, digamos, las víctimas no reconocidas, digamos, se puede hablar desde distintos lugares, pero la realidad es que los argentinos estamos atrapados en este contexto. Y nosotros somos víctimas que hemos sido selectivamente olvidadas. Se han reconocido hasta las víctimas de la Revolución del 55, cosa que aparte me parece muy bien porque lo fueron. Pero nosotros somos selectivamente olvidadas y esto sí, como decías, es un problema ideológico. Hemos hablado y nos hemos comunicado con diferentes funcionarios a lo largo de estos últimos años, muchos de ellos que estuvieron vivos en aquella época y ya tenían su participación activa, donde reconocen de que, bueno, sí, de que el país vivió una guerra, pero que es políticamente incorrecto tratarlo, ¿sí? Bueno, yo lo que creo es que hay un enorme cinismo, ¿no? Es decir, es probable que, es decir, cuando Argentina recupera la democracia, la derrota de Malvinas había asignado fuertemente la capacidad de los estamentos militares como factor de poder político,
comienza un proceso de revisión. Me parece que es correcto citar que el impulso original que lleva adelante el gobierno de Alfonsín implicaba llevar a todos a los tribunales, esto es incluido como mínimo a los jefes de las organizaciones terroristas, que después hay un decurso de las cosas, hay una amnistía de Menem, pero en verdad, por ejemplo, en el caso de la toma del intento de toma del cuartel de la Tablada, donde además producen lo mismo que producen cuando van por el cuartel de Azul, que es matar al conscripto que está de guardia, ¿no? Son organizaciones que han tenido siempre una especie de particular dedicación a asesinar conscriptos, además de que todo asesinato está mal y que todo lo que hicieron está mal y que lo que hicieron allí fue horroroso, claramente. Pero destaco lo de los conscriptos, ¿no? Porque me parece que habla de una fuerza cultural y social dentro de la formación que había en la Fuerza Armada que era muy poderosa. Porque si todo estaba tan mal, ¿cómo era que los conscriptos permanentemente se ubicaban en su rol y combatían a la par de sus suboficiales y de sus jefes oficiales, ¿no? Que me parece que es un capítulo poco citado de esa realidad argentina. Es cierto, también vale la pena aclarar de que el ataque fue a toda la sociedad en su conjunto, claro. Porque viste que si no queda encasillado entre los agentes estatales y las organizaciones armadas, pero cantidad de civiles han sido asesinados, claro. Cantidad de niños, cantidad de sacerdotes, de filósofos, jueces, digamos. Yo ya era grande en aquella época y tengo memoria y es mi tema, el tema familiar, pero las generaciones más jóvenes no saben lo que ocurrió. Y realmente creo que hay una gran responsabilidad de parte de los mayores de transmitir la verdad completa y la verdad sin resentimientos y sin rencores. Es dolorosa. Pero esto nos pasó a los argentinos. El tema que vos decías de puntualizar en los conscriptos, el de la Tablada, si mal no recuerdo, se llamaba Tadeo Tadía. Tadeo Tadei, sí, efectivamente. Y tenía una escoba en la mano, digamos, o sea, no estaba armado. El soldado que mataron para ingresar a la unidad militar de Azul, ingresaron más o menos 230 hombres. ¿Para qué lo mataron? Sí. ¿Para qué lo mataron? No hacía falta. El chico no podía hacerle frente a ninguno. Y así mismo como el horroroso caso de Formosa, donde matan a 10 conscriptos. 5 se bañaban y 5 dormían. O sea, el estado de indefensión era total. Bueno, todo esto nos lleva a vivir la violencia tremenda que hemos vivido y que hoy se esconde con premeditación, queriendo justificar. Yo te voy a decir lo que en general, con lo que me encuentro generalmente. Sí. Me dicen, bueno, sí, pero la violencia ejercida desde el Estado es peor que la violencia ejercida de las fuerzas de las organizaciones armadas. Pero eso no le quita gravedad a la violencia ejercida por las organizaciones armadas. Aparte, ¿cuál es o sea, le ordenan al Estado reprimir y después ese mismo Estado abandona a los represores, digamos. O sea, es un país muy particular Yo no voy a quitarle responsabilidades a nadie, pero sí me gustaría que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde. Es que lo necesitamos como nación para salir adelante y por las generaciones más jóvenes, ¿no? Sí, bueno, creo que, a ver, las generaciones más jóvenes se merecen la verdad completa, no una verdad fraccionada ni articulada detrás de intereses donde en definitiva siempre terminan apareciendo cuestiones de dinero, ¿no? Claramente, pero justamente por eso me pareció, y ayer yo lo cité y lo voy a citar ahora cuando concluyamos esta charla, la carta de Perón,
porque es muy precisa en cuanto a establecer cuál era el pensamiento de ese momento y qué se sentía en ese momento, aunque quizás debo decir, con mis recuerdos de adolescente de la época, que la mayoría no entendíamos mucho de qué se hablaba. Advertíamos el escenario de violencia, advertíamos el nivel del enfrentamiento, por supuesto, uno no podía escaparse a eso, pero yo recuerdo cuando Perón pronuncia su discurso, después de concluido los hechos allí en Azul, había elementos que introducía Perón en su discurso que la verdad me parece que no estaban a tiro del común, y quizás hoy también haya que hacer un enorme esfuerzo. Recuerdo que parte de ese discurso de Perón dijo: estos de la Cuarta Internacional yo los conozco muy bien. Y más de uno empezó a buscar y a preguntarse qué era la Cuarta Internacional. Quizás hoy hay más divulgación inclusive que en esa época, ¿no? Pero creo que todo lo que se haga para establecer los hechos debe ser ampliamente divulgado. Sí, sí, seguro. Nosotros, o yo, junto a otra gente, damos charlas, lo hemos hecho durante varios años en institutos educativos privados, porque esto es imposible hacerlo desde un instituto estatal, una universidad estatal o una escuela. Lo hemos hecho con mucha dificultad, con muchas presiones y sin ideologizar. O sea, esto, por ejemplo, lo hago con montoneros, con militares, con víctimas de ambas partes, digamos, protagonistas de la misma época desde distintos lugares, y damos nuestro testimonio y abrimos las preguntas a los alumnos en estos casos, que pueden tener desde 17 años para arriba, ¿no? Claro. Y los chicos, los de 17 años, realmente preguntan con una avidez increíble, porque ellos tienen una sola versión. Los de 17 años han escuchado una sola cosa toda su, digamos, joven vida, ¿no? Por lo escaso de la edad, una sola cosa. Y así no vamos a avanzar. Las heridas están abiertas, ha habido muchas muertes. En el caso particular de Azul, se mató un soldado, se mató un oficial, la señora delante de los hijos, se llevaron secuestrado a mi papá, hubo cantidad de heridos que evacuaban en helicópteros, digamos. Fue una cosa tremenda que nadie hoy que tenga esta edad puede llegar a imaginar. Pero es así lo que se vivía en ese momento. Y es eso el discurso es un reducido número de psicópatas al que hay que exterminar uno a uno por el bien de la República, dijo Perón. Sí, lo dijo clarito, clarito. Habló de psicópatas a los que había que exterminar de uno a uno, lo dice clarito en esa carta. Silvia, muchísimas gracias, sé que tengo una buena jornada, muy amable. Gracias por visibilizarnos, muy amable. Seguimos en un instante. A quien escucharon es a Silvia Ibarzábal, hija del coronel del ejército argentino secuestrado por el ERP, mantenido en una infame autodenominada prisión popular y asesinado 10 meses después.